¿Cómo les va? Tengo la responsabilidad de hablar de el 2 de abril, el llamado hoy Día del Veterano y de los Caídos en las Guerras de Malvinas. El 2 de abril de 1982 inició el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, usurpadas desde 1833 por Inglaterra, como acción de afirmación de la soberanía en aquellas islas. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina, provocando la muerte de 649 soldados argentinos y 255 británicos. La guerra fue muy desigual y todo tiene una historia. Esto comienza por allá en 1770, donde España reclama formalmente las islas. En el año 1776, cuando España funda el Virreinato del Río de la Plata, las islas son parte de este virreinato. En 1810, la nave La Heroína toma posesión definitiva. En 1825, Inglaterra reconoce la independencia de la República Argentina con el contexto territorial de ese momento. En 1829 se nombra gobernador a Vernet, y en ese año Inglaterra reclama las islas. En 1833 hace la toma, expulsando a los criollos que vivían en el lugar. Desde 1833 hasta 1982 hubo silencios. Si yo tengo que dar mi opinión, digo, la corrupción que normalmente nos ha tenido presente en nuestros políticos de turno hicieron, inclusive en algunos momentos muy oscuros de la historia, donde algunos llegaron a decir que éramos una parte del Imperio Británico, una locura, en referencia a algunas declaraciones de algunos cancilleres de época, ¿no? Hubo silencios, se era muy afín a los gobiernos de la corona británica, y llegamos hasta lo que fue aquel 2 de abril de 1982. Bajo un gobierno de facto, bajo un gobierno militar, se toma la decisión de hacer la invasión. Esto todos lo sabemos. La mayoría de los que fueron a las islas fueron conscriptos, soldados del servicio militar obligatorio, poco entrenados. Margaret Thatcher, la primer ministra británica, necesitaba un golpe de fuerza para el alicaído sistema político británico, y esto le vino como anillo al dedo. Nosotros no estábamos preparados para una guerra en el invierno, no estábamos preparados para una guerra en el invierno. Ellos trajeron, ante la falta de estrategia argentina, trajeron lo mejor de sus marines, inclusive contrataron equipos, aquellos llamados Gurkhas. Esta fue la historia. Esta es la historia que nos lleva al 14 de junio de 1982, donde fue la rendición. Ustedes, alumnos, han visto en estos días este video, ¿no? El último Exocet, donde cuenta aquella hazaña desde el día 12 de junio de 1982, 2 días antes de la rendición, donde por primera vez en la historia un misil de aguas se tira desde tierra, y haciendo baja de una nave. Esto fue, digamos, el último hecho victorioso que tuvo Argentina, ya que ese arreglo con alambre que es usual en los argentinos logró bajar un barco enemigo, y esto lo que se aplicó ahí, y luego lo tomaron los británicos lo
toman esto, mejoran la tecnología, le llaman Excalibur y lo terminan patentando ellos. Qué loco. De eso se trató la película que ustedes vieron, ¿no? Fue, como decía, muy desigual, malas decisiones, y esto nos llevó a perder la guerra. Ustedes saben que esta es la historia que pasó, pero hay una historia que podría haber pasado. Yo cuando me viene Malvinas a la cabeza digo, hay una historia que pasó, una historia que podría haber pasado, y la historia que llevamos, esto en lo político, y hay una historia que nosotros llevamos en el corazón. Yo acabo de relatar la historia de lo que pasó, pero ustedes saben de que había algo muy interesante, que era el hecho de que si la guerra hubiera sido en verano, la historia hubiera sido distinta. Esta guerra en verano hubiera sido muy favorecida para los argentinos y muy complicada para los británicos que estaban en invierno y tenían que preparar desde el invierno sus tropas para acá. Algo que hizo caso omiso este gobierno de facto, esta dictadura en manos de Galtieri como presidente de facto, fue no responder al ofrecimiento del presidente de la Unión Soviética, quien ofrecía ayuda. En ese momento también la Unión Soviética necesitaba un golpe de fuerza política a un alicaído comunismo. Y si le hubieran dicho que sí, también esto hubiera ayudado a que la historia no sea la que hemos vivido. Por eso digo, una historia que vivimos, una historia que podría haber sido posible y podríamos haber ganado esa guerra. Pero hay otra historia y es la historia del corazón. Y la historia del corazón, vamos a ver que en un video que hizo el preceptor Oscar, lo van a ver muy emocionado cuando habla y con la bandera, porque él lo vivió en el pecho esto, lo vivió en el cuerpo. Cuando nosotros decimos las Malvinas, son esas palabras que nos hinchan el pecho y nos hacen entender el sentido de la palabra patria. Oscar se emocionó. Cuando nos acordamos de las Malvinas, automáticamente nos viene ese sentimiento del ser argentino. Yo tuve la situación de que justo viajé para el tiempo de la guerra, viajó acompañando a mi madre a Europa y de ahí en Europa íbamos a entrar a Inglaterra y nosotros fuimos expulsados de Inglaterra en el año 1982. Una curiosidad, imagínense, yo tenía 14, 15 años, lo que fue para mí que me expulsaran de un país por ser argentino. Me dio más sensación de patria, ¿no? Hace unos años atrás fuimos con mi esposa, con Claudia, nosotros fuimos a las Malvinas e fuimos a un lugar, en ese tiempo no se puede izar la bandera argentina, era ilegal exponer una bandera argentina y nosotros fuimos a una plaza, izamos la bandera, pusimos el himno, cantamos el himno, porque es esto de patria, ¿no? Yo esa bandera la tengo acá, la tenemos con nosotros, esta es la bandera que nosotros izamos en Malvinas con mi esposa. Pero no terminó ahí, sino que cuando nosotros estábamos volviendo al barco aquella tarde, mi esposa no aguantó más y autogestó un festejo patrio, victoriando a Argentina y vistiéndose de la bandera argentina como capa, como una especie de superwoman criolla. Y fue muy curioso porque ante los 5.000 extranjeros que había, todos fotografiando, y su fotografía recorrió el planeta. Dicho sea de paso, yo la tengo acá y la tengo a mi turca en Falkland Island, vestida con su bandera capa. Ahí está muy tranquila, pero ella después hizo un escándalo. No voy a seguir contando la historia porque a ella no le hicieron nada, pero los guardias de seguridad, el servicio militar británico se vino sobre mí. Pero no pasó nada, estoy acá. Finalmente, quiero dejar como palabras alusivas a nuestras Malvinas, es el hecho este. Hubo una historia que podría haber pasado y hay un sentimiento de patria. Hay algo que nos toca, hay algo que nos moviliza, hay algo que vale emoción
y nos hace sentir algo, y nos hace ser parte de algo, nos hace ser parte de la República Argentina y parte del ser argentino. Y las Malvinas son parte de ese ser argentino. Yo me pongo a pensar y digo, pensar que si todos buscaran de Dios, no habría guerras. Y si todas las personas estuvieran en las manos de Dios, esta guerra no hubiera pasado y ninguna guerra pasaría. Dice el libro de Mateo en el capítulo 9, del verso 35 al 38, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dice que el Señor Jesucristo ve el mundo, ve la gente sin destino, sin buscar de Él, sin buscar un destino en Dios, y los ve desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y es muy curioso este mensaje de Cristo porque le habla a los cristianos, nos habla a nosotros y nos dice, levántense, lleven este mensaje de que hay una esperanza, de que la guerra no es la solución, de que el pecado no es la solución, la tristeza no es la solución, la ansiedad no es la solución, la corrupción no es la solución, la política no es la solución. La solución es Cristo. Y esta es la misión de los cristianos. Y a aquellos que no lo tienen, Dios los ve desamparados y dispersos y les dice, ven. Si todos estuviéramos en Cristo, todos los ingleses y todos los argentinos, esta guerra nunca hubiera ocurrido. ¿Y saben qué es lo que hubiera pasado? Los británicos hubieran dicho, hermanos, esas islas son de ustedes. Eso le corresponde a ustedes. Vamos a bajar la bandera y la bandera que se tiene que izar es la de Argentina. Mi meditación final es que recordemos las Malvinas en nuestro pecho siempre. Nos olvidemos de la política, de la corrupción, qué pasó, qué no pasó, qué hubiera pasado. Las recordemos en el pecho porque nos da sensación de patria. Y que esto nos haga pensar que siempre hay algo mejor, estar en Dios. Estar en Dios nos va a hacer que nunca haya guerra y las cosas se van a solucionar en paz. Dice el mandamiento más grande de la Biblia, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios los bendiga y que festejemos con honor patrio el 2 de abril de 1982. Que Dios los bendiga mucho.